El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el campo de entrenamiento militar, mientras la soldado Sarah Mitchell completaba su carrera en el circuito de obstáculos. El sudor goteaba de su frente al acercarse a la línea de meta. Sus piernas temblaban de agotamiento, pero su determinación era inquebrantable. Se había estado exigiendo más que nunca desde que se unió a la unidad de combate de élite 6 meses atrás. Desesperada por demostrar que pertenecía entre los soldados más duros del regimiento. El sargento Marques Ken observaba desde un lado, su rostro retorcido por un desprecio apenas disimulado. Había dejado claro desde el primer día que no creía que las mujeres tuvieran lugar en las unidades de combate. Cada vez que Sarah destacaba en el entrenamiento, su resentimiento crecía más profundo. Hoy, algo en su expresión sugería que su paciencia se había agotado por fin. «Mitchell», gritó Caín, mientras Sarah se inclinaba, recuperando el aliento. «Tu forma fue descuidada. Tu tiempo fue patético. Estás frenando a toda la unidad con tu debilidad». Sarah se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. «Sargento, mi tiempo fue en realidad 2 segundos más rápido que ayer. Y completé cada obstáculo según los estándares reglamentarios». Su voz permaneció firme, a pesar de la ira que se acumulaba en su pecho. Los otros soldados de la unidad se movieron incómodos. Habían presenciado el comportamiento cada vez más hostil de Caín hacia Sarah, pero la jerarquía militar hacía peligroso hablar. El cabo Jenkins, que se había convertido en el amigo más cercano de Sarah en la unidad, apretó los puños pero permaneció en silencio. Caín se acercó más, su voz bajando a un susurro amenazante. ¿Estás cuestionando mi evaluación, soldado? Porque desde donde yo estoy, no eres más que un estorbo. Un rostro bonito que cree que puede jugar a ser soldado con los grandes. La mandíbula de Sarah se tensó. Había soportado meses de este trato, esperando que su rendimiento eventualmente le ganara su respeto. Pero al mirar los ojos fríos de Caín, se dio cuenta de que ninguna cantidad de excelencia cambiaría su opinión. «No estoy jugando a nada, sargento. Me gané mi lugar aquí igual que todos los demás». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. El rostro de Caín se enrojeció, y los otros soldados pudieron sentir la tensión crepitando entre ellos. Lo que sucedió después cambiaría todo para toda la unidad. Aunque ninguno de ellos podía haber predicho las devastadoras consecuencias que seguirían. La respiración de Caín se volvió pesada, sus manos apretándose y abriéndose a sus costados. La sesión de entrenamiento matutina se había transformado de repente en algo mucho más peligroso, y todos los presentes podían sentir que una línea estaba a punto de cruzarse, una que nunca podría deshacerse. El silencio se prolongó, roto solo por los sonidos distantes de otros ejercicios de entrenamiento que resonaban a través de la base. Sarah mantuvo su postura, sin retroceder ni escalar la confrontación. Había aprendido temprano en su carrera militar que mostrar miedo o sumisión ante los acosadores solo los empeoraba. «¿Crees que eres dura?», gruñó Caín, su voz ahora lo suficientemente alta para que todo el pelotón la oyera claramente. «¿Crees que mereces estar aquí con soldados de verdad? Déjame mostrarte qué les pasa a las personas que no conocen su lugar». Los otros soldados intercambiaron miradas preocupadas. El cabo Jenkins dio un pequeño paso adelante, listo para intervenir si era necesario, pero incierto sobre cómo navegar las aguas peligrosas del protocolo militar y la lealtad personal. La mañana que había comenzado como cualquier otra estaba a punto de convertirse en un día que sería recordado por todas las razones equivocadas. Lo que sucedió después ocurrió tan rápidamente que la mayoría de los testigos lucharía después para dar relatos coherentes. Caín avanzó con la velocidad de alguien que claramente había estado contemplando este momento durante semanas. Su pierna derecha se levantó en un arco vicioso, conectando con el lado de la cabeza de Sarah con un crujido enfermizo que resonó a través del campo de entrenamiento. El cuerpo de Sarah se volvió flácido al instante. Se derrumbó en el suelo como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados, su cabeza golpeando la tierra compacta con otro golpe perturbador. La sangre comenzó a acumularse debajo de su cráneo, oscura y extendiéndose contra el polvo pálido de la mañana. El pelotón se quedó congelado en shock durante varios segundos cruciales.
El cabo Jenkins fue el primero en romper la parálisis, arrodillándose junto al cuerpo inmóvil de Sarah. No está respirando, gritó, su entrenamiento activándose mientras verificaba el pulso. Sus dedos buscaron frenéticamente cualquier signo de vida, mientras Caín permanecía sobre ellos, respirando pesadamente, pareciendo darse cuenta por primera vez de lo que había hecho. «Llamen a los médicos ahora», gritó Jenkins a los otros soldados, que se dispersaron para buscar ayuda. El soldado Torres corrió hacia el edificio de comunicaciones, mientras otros formaban un círculo protector alrededor del cuerpo inconsciente de Sarah. El rostro de Caín se había vuelto blanco como el papel. La rabia que lo había impulsado a golpearla estaba siendo rápidamente reemplazada por la fría realización de las consecuencias. Había cruzado una línea que ninguna cantidad de autoridad o protocolo militar podía protegerlo de cruzar. En su ira, había potencialmente matado a un compañero soldado frente a múltiples testigos. Ella se lo buscó, murmuró débilmente, como tratando de convencerse a sí mismo tanto como a los demás. No mostró el respeto adecuado. Solo estaba tratando de disciplinarla. Jenkins levantó la vista desde donde estaba arrodillado junto a Sarah, sus ojos ardiendo de furia. Le dio una patada en la cabeza a un soldado desarmado, maníaco. Esto no es disciplina. Esto es intento de asesinato. El equipo médico llegó en minutos, sus botas golpeando el suelo mientras corrían para evaluar la condición de Sarah. El médico principal comenzó inmediatamente a verificar sus signos vitales, mientras su compañero preparaba el equipo de emergencia. Trauma craneal severo, llamó con gravedad. Tenemos que llevarla al hospital inmediatamente. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar a Sarah para el transporte, Caín permaneció de pie cerca, sus manos temblando ligeramente mientras el peso completo de sus acciones comenzaba a hundirse. Los otros soldados se habían alejado de él, sus expresiones variando desde el disgusto hasta el miedo absoluto. En un solo momento de rabia incontrolada, había destruido no solo la vida de Sarah, sino también su propia carrera y la reputación de toda su unidad. Los médicos cargaron a Sarah en una camilla, su rostro pálido e inexpresivo. La sangre había empapado las vendas que habían aplicado apresuradamente a su herida en la cabeza, mientras la llevaban rápidamente hacia la ambulancia que esperaba. Jenkins tomó una decisión que resultaría crucial en las horas venideras. «Voy a reportar esto», anunció a los soldados restantes. «Esto va directo a la cima. Sin encubrir nada. Sin proteger a nadie. Lo que pasó aquí hoy fue completamente inexcusable». Caín finalmente pareció entender que su mundo estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. «No entiendes la cadena de mando, cabo. Esto se queda dentro de la unidad hasta que se sigan los procedimientos adecuados». Pero Jenkins ya se estaba alejando, dirigiéndose hacia el edificio de comunicaciones con pasos decididos. Las ruedas de la justicia militar estaban a punto de comenzar a girar y se moverían más rápido y con más decisión de lo que nadie podía haber anticipado. El cabo Jenkins irrumpió por las puertas del centro de comunicaciones con la urgencia de alguien que llevaba información de vida o muerte. El oficial de guardia, el teniente Morrison, levantó la vista de su papeleo inmediatamente, sintiendo que algo grave había ocurrido. «Señor, necesito reportar un incidente crítico que involucra un asalto a un compañero soldado», dijo Jenkins, su voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. «El sargento Khan acaba de darle una patada en la cabeza a la soldado Mecho. Está inconsciente y siendo llevada al hospital». La pluma del teniente Morrison se congeló a mitad de firmar un formulario rutinario. En sus 5 años de servicio, había visto muchos problemas disciplinarios, pero nada como esto. ¿Estás seguro de lo que estás reportando, cabo? Esta es una acusación extremadamente seria. Lo vi suceder con mis propios ojos, señor. Igual que 6 otros soldados en nuestra unidad. Caín perdió los estribos durante un ejercicio de entrenamiento y le dio una patada en la cabeza a Mecho. Se desplomó inmediatamente y no ha recuperado la conciencia. Morrison alcanzó inmediatamente su línea telefónica segura. La gravedad de la situación demandaba notificación inmediata de la cadena de mando. Mientras Jenkins proporcionaba un relato detallado del incidente, Morrison comenzó a hacer las llamadas que pondrían en marcha una respuesta rápida.
La primera llamada fue al mayor Richardson, el comandante del batallón, que estaba en medio de revisar informes de entrenamiento trimestrales cuando sonó su teléfono. Al oír el informe de Morrison, la expresión de Richardson se volvió cada vez más sombría. ¿Me estás diciendo que un sargento en mi batallón acaba de asaltar a un soldado subordinado durante un ejercicio de entrenamiento? Sí, señor. El incidente ocurrió aproximadamente hace 20 minutos. La víctima está siendo transportada actualmente al hospital de la base con trauma craneal severo. Richardson dejó sus papeles y alcanzó su chaqueta. Me dirijo al hospital inmediatamente. Continúa por la cadena. El coronel Hayes necesita saber sobre esto en 1 hora. Y Morrison, asegúrate de que ese campo de entrenamiento esté asegurado como escena del crimen. Nadie entra o sale sin mi autorización. La segunda llamada fue al coronel Hayes, el comandante del regimiento, que estaba asistiendo a una reunión con oficiales militares visitantes de países aliados. Cuando su asistente le susurró el mensaje urgente al oído, el rostro de Hayes se oscureció visiblemente. Se disculpó con los invitados internacionales y entró en una oficina privada para tomar la llamada. Esto es inaceptable, dijo Hayes después de oír el informe completo. Un sargento atacando a un soldado subordinado es lo suficientemente malo, pero un soldado hombre asaltando a una soldado mujer hace que esto sea un potencial escándalo que podría dañar la reputación de todo el ejército. Hayes contactó inmediatamente a la general Patricia Williams, la comandante de la base, que había construido su carrera manteniendo los estándares más altos de disciplina y profesionalismo. Cuando recibió la llamada, estaba revisando solicitudes para un prestigioso programa de liderazgo militar. La ironía no se le escapó de que estaba leyendo sobre soldados que ejemplificaban los valores militares mientras aprendía sobre uno que los había abandonado por completo. General, tenemos una situación que requiere intervención inmediata, reportó Hayes. Uno de nuestros sargentos ha asaltado físicamente a un soldado raso durante el entrenamiento. La víctima está actualmente hospitalizada con lesiones graves en la cabeza. La General Williams dejó a un lado las solicitudes y se enfocó por completo en la crisis en cuestión. Había pasado años trabajando para mejorar las condiciones de las mujeres en el ejército y eliminar los comportamientos tóxicos que habían plagado el servicio durante demasiado tiempo. Este incidente representaba todo contra lo que había estado luchando. Quiero que se lance una investigación completa inmediatamente, ordenó. Y Hayes, quiero saber todo sobre esta unidad, sus registros de entrenamiento, historial disciplinario, estructura de mando, todo. Si este sargento se sentía lo suficientemente cómodo para asaltar a un subordinado frente a testigos, probablemente hay problemas más profundos que necesitamos abordar. Dentro de 2 horas del incidente, el informe había llegado al Pentágono, donde aterrizó en el escritorio del general Marcus Thompson, un hombre conocido en todo el ejército por su enfoque de tolerancia cero hacia la mala conducta y su compromiso con proteger a los soldados del abuso por parte de sus superiores. El General Marcus Thompson había visto suficientes escándalos militares en su carrera de 30 años para saber que una acción rápida y decisiva era la única forma de prevenir que una mala situación se convirtiera en una catástrofe. Mientras revisaba el informe preliminar sobre el asalto del sargento Kane a la soldado Mitchell, su mandíbula se tensó con cada detalle. Thompson convocó inmediatamente una conferencia telefónica de emergencia con 2 otros generales. La general Patricia Williams, que comandaba la base donde ocurrió el incidente, y el general Robert Chen, el jefe de asuntos de personal militar. La conversación a 3 bandas determinaría el destino de toda la unidad de Kane en la siguiente hora. Caballeros, tenemos un caso claro de un oficial superior asaltando a un soldado subordinado, comenzó Thompson, su voz llevando la autoridad de alguien que nunca había tolerado tal comportamiento. Pero lo que me preocupa más es cómo este incidente pudo haber ocurrido en primer lugar. ¿Dónde estaba la supervisión? ¿Dónde estaban los controles y equilibrios que deberían haberlo prevenido? La General Williams proporcionó los hallazgos preliminares de la investigación. Señor, estamos descubriendo que el sargento Khan tenía un historial de comportamiento discriminatorio hacia las soldados mujeres. Múltiples soldados en su unidad reportan que regularmente hacía comentarios inapropiados y creaba un ambiente hostil. Y sin embargo, permaneció en una posición de liderazgo. El general Chen intervino.
Esto sugiere una falla sistémica en la estructura de mando. Si los soldados subordinados se sintieron lo suficientemente seguros para reportar estos comportamientos a los investigadores hoy, ¿por qué no se sintieron seguros reportándolos antes del asalto? La respuesta se estaba volviendo clara a medida que emergían más detalles de la investigación. El superior inmediato de Kane, el teniente coronel Barnes, había recibido varias quejas informales sobre el comportamiento de Kane en los últimos meses. Sin embargo, Barnes había descartado estas preocupaciones, atribuyéndolas a la disciplina militar normal y a que los soldados necesitaban endurecerse. La voz de Thompson se volvió más fría mientras procesaba esta información. Entonces, tenemos un patrón de comportamiento discriminatorio que fue ignorado por la cadena de mando, culminando en un asalto físico que podría haber matado a un soldado. Esto no se trata solo de un sargento malo. Se trata de una estructura de mando que falló en proteger a su gente. Los generales comenzaron a discutir acciones inmediatas. Cain obviamente sería arrestado y sometido a corte marcial, pero la pregunta permanecía sobre qué hacer con el resto de la unidad y su liderazgo. La investigación estaba revelando que varios otros suboficiales en la unidad habían presenciado el comportamiento discriminatorio de Cain y no habían hecho nada para detenerlo. Recomiendo la disolución completa de la unidad, declaró la general Williams. Necesitamos enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no será tolerado en ningún nivel y que fallar en reportar la mala conducta es tan serio como cometerla. El General Chan estuvo de acuerdo. Los soldados que presenciaron el asalto de hoy y los incidentes previos de acoso necesitan entender que tienen la responsabilidad de hablar cuando ven algo malo. Su silencio permitió que este asalto ocurriera. Thompson tomó la decisión final. Muy bien. Autorizo la disolución inmediata de la unidad de Kane. Todo el personal será reasignado a mandos diferentes después de una revisión exhaustiva de su conducta. Cualquier soldado encontrado de haber habilitado o ignorado el comportamiento de Kane enfrentará acción disciplinaria. Pero Thompson no había terminado. Su investigación había revelado que el teniente coronel Barnes había ignorado múltiples señales de advertencia sobre el comportamiento de Kane. Barnes es relevado del mando con efecto inmediato. Su fracaso en abordar la conducta de Kane lo hace parcialmente responsable de lo que le pasó a la soldado Mecho. Los generales acordaron que necesitaban supervisar personalmente la disolución de las unidades para asegurar que su mensaje fuera inconfundible. Vamos a volar allá juntos, anunció Thompson. Cuando los soldados vean a 3 generales llegando para disolver una unidad completa, entenderán que este comportamiento tiene consecuencias que llegan hasta la cima de la jerarquía militar. La General Williams verificó el último informe médico sobre la soldado Mecho. Está estable, pero aún inconsciente. Los médicos dicen que las próximas 24 horas serán críticas para determinar si hay daño cerebral permanente. El peso de esa información se asentó sobre los 3 generales. Una joven mujer que se había ofrecido voluntaria para servir a su país estaba luchando por su vida debido a las fallas del sistema militar que juraron proteger. Su respuesta necesitaría ser proporcional a la gravedad de esa falla. Partimos hacia la base en 2 horas, declaró Thompson. Quiero que cada soldado en esa unidad entienda que sus carreras militares podrían terminar porque fallaron en proteger a uno de los suyos. Los 3 helicópteros militares descendieron sobre el helipuerto de la base con precisión de tiempo que hablaba de la urgencia de su misión. El General Thompson emergió de la aeronave principal, seguido de cerca por los generales Williams y Chen. Sus rostros eran máscaras sombrías de determinación, mientras cruzaban la pista hacia los vehículos que esperaban. La noticia de la llegada de los generales se había extendido por la base como un incendio. Soldados en toda la instalación observaban desde ventanas y puertas, mientras el convoy de vehículos negros se dirigía hacia los barracones que albergaban la unidad de Kane. Muchos habían oído rumores sobre lo que había sucedido durante el ejercicio de entrenamiento matutino, pero ver a 3 generales llegar en horas del incidente confirmaba que algo sin precedentes estaba ocurriendo. Los miembros restantes de la unidad de Kane habían sido confinados a sus barracones pendientes de la investigación. Se sentaban en sus literas en un silencio incómodo, cada uno preguntándose qué les deparaba el futuro.
El sargento Khan mismo había sido arrestado y ya estaba en la instalación de detención militar de la base, pero su ausencia solo hacía la atmósfera más tensa. El cabo Jenkins caminaba nervioso cerca de la ventana, ocasionalmente mirando hacia la actividad alrededor de su edificio. Nunca he visto nada como esto, murmuró al soldado Torres. 3 generales por un incidente. Tal vez sea porque es una mujer, respondió Torres en voz baja. Tal vez lo estén tomando más en serio por eso. El soldado Wilson, que había estado en silencio desde que presenció el asalto, finalmente habló. No es solo porque es una mujer. Es porque todos lo vimos suceder y ninguno de nosotros hizo lo suficiente para detenerlo. Caín no solo se quebró hoy. Ha estado acumulando esto durante meses. El peso de esa realización se asentó sobre la habitación. Cada soldado comenzó a reflexionar sobre los momentos en que podrían haber hablado, cuando podrían haber reportado el comportamiento de Cain, cuando podrían haber hecho algo para prevenir que Sarah Mitchell fuera pateada hasta quedar inconsciente en un campo de entrenamiento. Afuera, los generales estaban conduciendo reuniones rápidas con el liderazgo senior de la base. Revisaron el expediente personal de Cain, examinaron los registros de entrenamiento de la unidad y entrevistaron a los soldados que habían presenciado el asalto. Lo que descubrieron pintaba un cuadro perturbador de un ambiente de liderazgo tóxico que había sido permitido fester sin control. Esta unidad ha estado operando con un colapso completo de los valores militares, dijo el general Thompson a los comandantes de la base reunidos. La discriminación, el acoso y la intimidación han sido normalizados hasta el punto en que los soldados se sentían impotentes para reportar la mala conducta. La General Williams revisó las declaraciones de testigos que habían sido recolectadas a lo largo de la tarde. Cada soldado en esa unidad admite que sabía que Cain tenía problemas con las soldados mujeres. Todos lo vieron creando un ambiente hostil. Y sin embargo, ninguno de ellos presentó una queja formal hasta después de que casi matara a alguien. El hospital de la base proporcionó una actualización sobre la condición de Sarah. Había recuperado la conciencia brevemente, pero permanecía en cuidados intensivos con una conmoción cerebral severa y posible hinchazón cerebral. Los médicos eran cautelosamente optimistas sobre su recuperación, pero advertían que requeriría meses de rehabilitación y podría nunca ser capaz de regresar al servicio activo. El general Chen estudió el organigrama de la unidad y los horarios de entrenamiento. El problema se extiende más allá de Cain. Sus supervisores inmediatos crearon un ambiente donde este comportamiento era tolerado. Los soldados bajo su mando lo habilitaron con su silencio. Toda esta unidad ha fallado en su deber fundamental de proteger y apoyar a los compañeros soldados. Al acercarse la noche, los generales hicieron sus preparativos finales para lo que sería un momento histórico en la disciplina militar. Ninguna unidad había sido disuelta por este tipo de mala conducta en memoria reciente. Pero la severidad de la situación demandaba una respuesta sin precedentes. No solo estamos disolviendo esta unidad, explicó el General Thompson a sus colegas. Estamos enviando un mensaje a cada soldado en el ejército. Que el liderazgo tóxico y la indiferencia de los espectadores tienen consecuencias que llegan hasta la cima de la estructura de mando. Los soldados en los barracones podían ver la actividad aumentada fuera de su edificio. La policía militar había tomado posiciones alrededor del perímetro, y vehículos oficiales continuaban llegando a lo largo de la tarde. Fuera lo que fuera que estaba a punto de suceder, sabían que cambiaría sus vidas para siempre. El cabo Jenkins miró a sus compañeros soldados y se dio cuenta de que sus carreras militares podrían terminar antes de que siquiera entendieran que había salido mal. La unidad que una vez se enorgullecía de ser de élite estaba a punto de convertirse en un ejemplo de todo lo que el ejército estaba tratando de eliminar. Las puertas de los barracones se abrieron con precisión militar, mientras los 3 generales entraban, sus botas pulidas resonando contra el piso en perfecta sincronización. Los soldados de la unidad de Cain se pusieron en posición de atención apresuradamente, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, confusión y una realización creciente sobre la severidad de su situación. El General Thompson dio un paso adelante, su voz llevando el peso de una autoridad absoluta. Soldados, soy el general Marcus Thompson. Conmigo están la General Williams y el general Chen. Estamos aquí para abordar el fracaso completo de liderazgo y valores militares que ocurrió en esta unidad hoy.
El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada soldado permaneció rígidamente en atención, pero sus ojos traicionaban su comprensión creciente de que esto no era una reunión disciplinaria rutinaria. La presencia de 3 generales significaba que sus carreras, sus futuros y todo por lo que habían trabajado ahora estaba en peligro. Aproximadamente a las 800 horas esta mañana, el sargento Khan asaltó físicamente a la soldado Mitchell con una patada en la cabeza que la dejó inconsciente y luchando por su vida, continuó el general Thompson. Este asalto ocurrió frente a múltiples testigos, incluyendo a cada uno de ustedes. La General Williams dio un paso adelante, su expresión severa pero controlada. Nuestra investigación ha revelado que este asalto no fue un incidente aislado. El sargento Cain había demostrado un patrón de comportamiento discriminatorio, acoso e intimidación hacia las soldados mujeres durante meses. Cada uno de ustedes estaba al tanto de este comportamiento. Los soldados permanecieron inmóviles, pero varios rostros se habían vuelto pálidos al darse cuenta de las implicaciones de lo que estaban oyendo. Todos habían esperado que el arresto de Cain fuera el fin del asunto, pero estaba quedando claro que las consecuencias se extenderían mucho más allá del comportamiento criminal de un sargento. La soldado Mitchell está actualmente en cuidados intensivos con una lesión grave en la cabeza que puede afectar permanentemente su capacidad para servir, añadió el general Chen. Ella se ofreció voluntaria para defender su país, y en lugar de recibir el apoyo y la protección que merecía de sus compañeros soldados, fue asaltada por su oficial superior mientras ustedes observaban y no hacían nada. El cabo Jenkins sintió que su estómago se apretaba mientras el peso completo de su fracaso colectivo se volvía claro. Se había considerado amigo de Sarah. Había querido protegerla, pero cuando llegó el momento de crisis, había sido paralizado por el protocolo militar y la jerarquía. El General Thompson reanudó el habla, su voz volviéndose aún más seria. El ejército existe bajo el principio de que los soldados se protegen y apoyan mutuamente. Cuando ese principio se rompe, todo el sistema falla. Su unidad ha fallado. No solo a la soldado Mitchell, sino a cada principio por el que el ejército se sostiene. El general caminó lentamente frente a los soldados reunidos, haciendo contacto visual con cada uno. Presenciaron comportamiento discriminatorio y no dijeron nada. Vieron acoso y no hicieron nada. Permitieron que un ambiente tóxico se desarrollara bajo su vigilancia. Y cuando esa toxicidad explotó en violencia, fueron impotentes para prevenirlo porque ya habían rendido su autoridad moral. La General Williams abrió el documento oficial que había estado llevando. Por orden de los jefes de Estado Mayor conjuntos, con efecto inmediato. Esta unidad queda disuelta. Sus especialidades ocupacionales militares son revocadas y serán reasignados a mandos diferentes pendientes de revisión individual de su conducta. El impacto de estas palabras golpeó a los soldados como golpes físicos. Su unidad, que había sido su identidad y su fuente de orgullo, estaba siendo disuelta debido a su fracaso colectivo en actuar con integridad y coraje. Algunos de ustedes pueden enfrentar acción disciplinaria, desde reprimendas hasta la baja del servicio militar, explicó el general Chen. Su fracaso en reportar la mala conducta del sargento Kane los hace cómplices en crear el ambiente que llevó al asalto de la soldado Mitchell. El soldado Torres sintió lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Se había unido al ejército para servir a su país con honor, pero ahora estaba aprendiendo que su silencio ante la injusticia lo había hecho parte del problema en lugar de parte de la solución. Su oficial al mando, el teniente coronel Barnes, ha sido relevado de su deber por fallar en abordar reportes de mala conducta dentro de esta unidad, anunció el general Thompson. Su carrera ha terminado porque eligió ignorar señales de advertencia en lugar de proteger a los soldados bajo su mando. Los generales se prepararon para irse, pero la General Williams se volvió para dirigirse a los soldados una última vez. La soldado Mitchell puede nunca recuperarse completamente de sus lesiones. Puede nunca ser capaz de servir de nuevo. Mientras son reasignados a nuevos mandos, recuerden que su silencio e inacción contribuyeron a ese resultado. Dejen que ese conocimiento guíe su comportamiento futuro como soldados. Mientras los 3 generales partían, los soldados permanecieron en atención hasta que oyeron los vehículos alejándose de sus barracones. Solo entonces se permitieron colapsar en sus literas, finalmente entendiendo que sus carreras militares nunca serían las mismas.
6 meses después de la disolución de su unidad, las vidas de todos los involucrados habían sido alteradas permanentemente por los eventos de esa sesión de entrenamiento matutina. Los efectos ondulantes del asalto del sargento Kane a la soldado Sarah Mitchell continuaban extendiéndose a través del establecimiento militar, creando cambios duraderos en políticas, entrenamiento y cultura. El sargento Kane mismo había sido sometido a corte marcial y sentenciado a 8 años en prisión militar por asalto y conducta impropia de un suboficial. Durante su juicio, emergió evidencia adicional de su comportamiento discriminatorio hacia múltiples soldados mujeres a lo largo de su carrera. Sus beneficios militares fueron revocados, y recibió una baja deshonrosa que lo seguiría por el resto de su vida civil. El teniente Coronel Barnes enfrentó su propia corte marcial por negligencia en el deber. Su fracaso en investigar reportes de la mala conducta de Kane había contribuido directamente al asalto de Sarah. Fue sentenciado a reducción de rango, pérdida de salario y retiro temprano sin beneficios. La carrera que había construido durante 20 años en el ejército terminó en desgracia y dificultades financieras. La recuperación de Sarah Mitchell había sido larga y difícil. La lesión cerebral traumática que sufrió requirió meses de rehabilitación intensiva y continuaba experimentando dolores de cabeza, problemas de memoria y de equilibrio. Los evaluadores médicos determinaron que nunca sería capaz de regresar al deber de combate activo, terminando efectivamente la carrera militar que había trabajado tan duro para construir. A pesar de sus limitaciones físicas, Sarah había encontrado un nuevo propósito como defensora de la reforma militar. Testificó ante el Congreso sobre la cultura tóxica que había habilitado su asalto, y su testimonio poderoso llevó a nueva legislación que requería el reporte obligatorio de comportamiento discriminatorio y fortalecía las protecciones para los denunciantes militares. El cabo Jenkins había sido reasignado a una unidad de logística donde su carrera militar continuaba pero permanecía marcada para siempre por su fracaso en actuar decisivamente cuando Sarah necesitaba protección. Había recibido consejería y entrenamiento adicional sobre procedimientos de reporte y ahora servía como mentor para nuevos soldados, compartiendo sus lecciones aprendidas con dificultad sobre la importancia de hablar contra la mala conducta. Los otros soldados de la unidad disuelta habían sido dispersados a través de diferentes mandos, cada uno cargando el peso de su fracaso colectivo. Algunos habían sido dados de baja del ejército por completo, mientras que otros permanecían en servicio con marcas permanentes en sus registros. El soldado Torres había solicitado transferencia a una unidad de policía militar, esperando pasar el resto de su carrera protegiendo a los soldados del tipo de abuso que Sarah había soportado. Los 3 generales que habían ordenado la disolución de la unidad se habían convertido en símbolos dentro del ejército del nuevo enfoque de tolerancia cero hacia la mala conducta. El General Thompson había sido promovido a presidente de los jefes de Estado Mayor conjuntos, donde implementó reformas radicales en los procedimientos de entrenamiento y disciplina militares. La General Williams había establecido un nuevo programa de academia militar enfocado específicamente en liderazgo ético y la prevención de cultura militar tóxica. Su programa se volvió obligatorio para todos los nuevos oficiales y fue acreditado con reducir significativamente los incidentes de acoso y discriminación a través de las Fuerzas Armadas. La base militar donde ocurrió el asalto se había convertido en un modelo para la cultura militar progresiva. Nuevos programas de entrenamiento enfatizaban el deber de cada soldado de reportar mala conducta y se establecieron procedimientos claros para proteger a los soldados que presentaban quejas sobre sus superiores. El asalto de Sarah también había desencadenado conversaciones más amplias sobre las mujeres en roles de combate y los desafíos continuos que enfrentaban dentro de la cultura militar. Su caso se convirtió en un punto de unión para defensores que impulsaban mayor igualdad y protección para las miembros del servicio femenino. La disolución de la unidad había enviado ondas de choque a través del establecimiento militar. Ninguna unidad había sido disuelta por razones disciplinarias en memoria reciente, y el precedente establecido por la acción de los generales sirvió como un poderoso disuasivo para otras unidades donde el comportamiento tóxico podría estar desarrollándose. Los programas de entrenamiento militar ahora incluían el caso de Sarah como un estudio requerido en ética de liderazgo. Los nuevos reclutas aprendían sobre las consecuencias de fallar en proteger a compañeros soldados y la importancia de mantener valores militares incluso cuando se enfrentan a situaciones difíciles.
Años después, el asalto a Sarah Mitchell sería recordado como un punto de inflexión en la cultura militar. La respuesta rápida y decisiva de los tres generales había demostrado que el ejército era serio sobre eliminar el liderazgo tóxico y proteger a todos los soldados, independientemente de género, rango o antecedentes. La joven mujer que había sido derribada con una patada en la cabeza había finalmente desencadenado cambios que protegerían a incontables soldados futuros de experimentar el mismo trauma que ella había soportado. Su sacrificio, aunque involuntario, había creado un legado de reforma que perduraría más que todas las carreras que había destruido.